canción que se llama Secrets, o sea, secretos, porque hoy viene Carlos Espejel a contarnos los secretos que los actores usan para poder transformarse, venir al presente y en un día en que estás triste, como a todos nos pasa, estás triste, estás enojado, tienes una crisis, un problema financiero, un amigo o una amiga te traicionó, tienes un problema de impuestos, lo que sea, pero el actor llega y se olvida de todo y tiene que dar una función. A todos nos pasa así. Vendedores, directores de empresas, empleados, colaboradores, locutores de radio, a todos. ¿A ti te ha pasado, Marquito? Hoy, por ejemplo. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias, Marco. Feliz. Sí, gestionar nuestras emociones es muy, pero muy importante. Todos tenemos emociones. Ajá. Y a veces dicen que son buenas y son malas. No son ni buenas ni malas, son emociones. Unas te tiran para arriba y otras te tiran para abajo, ¿no? La emoción es esos segundos en los cuales algo te impresiona o algo te tira para abajo o hay algo que pasa en tu cuerpo que dura poco tiempo. La emoción es una sensación que tiene poco tiempo de duración, pero si no la gestionas bien, te quedas con un trauma. Te quedas con esa sensación de chin, me humillaron y no supe qué hacer, o me abandonaron y no supe qué hacer. Te quedas con esa sensación de tristeza, de tal. Y si no la gestionas bien y no la resuelves rápido, se te puede quedar un trauma que después genera una historia. Claro. Que es esa historia que nos vamos contando de, claro, porque como yo soy de color, o porque como soy chaparrito, los grandotes me humillan porque yo soy chiquito, ¿no? Entonces te generas una historia y se genera finalmente un sentimiento, un sentimiento de, bueno, estoy desaprobado, no encajo aquí, o no fui suficiente, o no fui lo mejor. Entonces, soy defectuoso. Soy defectuoso, hice mal, algo está mal en mí y no supe gestionar. Entonces, muy importante aprender a tener esa emoción, saberla, pasarla. Osho decía que era muy importante el vivir esa emoción, en darle vuelta a esa sensación, porque eso es lo que te va a ir recuperando. Claro. Y después contarte una historia que te empodere, que te ayude. Si al final todo es una historia y la vida es vacía y sin significado, pues qué mejor que contarte una historia que te empodere a una historia que te tire más para abajo, ¿no? Ahora, pero mientras más grande es el problema, más difícil es gestionar, no controlar. A mí no me gusta hablar de control de emociones porque eso no existe, es gestionar la emoción. Es correcto. Manejar la emoción. Sí. Pero no es lo mismo que hayas tenido un pequeño problema o que alguien te mentó la mamá mientras venías manejando. Sí. Una traición, el fallecimiento de alguien. Totalmente. Un problema fuerte de finanzas. Sí. Y entonces imagínate, te ha de haber tocado en muchas ocasiones llegar a grabar un programa de televisión o teatro o un stand-up y llegas y traes un gran problema y tienes que salir a estar con gente que pagó un boleto por estar ahí, claro, o una plataforma digital que te pagó para que hicieras un personaje relajado y divertido. Claro, ahí es donde ya entra el tema del profesional. Ahí es cuando eres profesional en algo, ¿no? Y entonces ser profesional en algo es hacer bien tu trabajo, ¿no? Y ahí, bueno, pues lo que tienes que hacer es lo que todas las escuelas dicen, respirar. Aprender a respirar es básico para poder regresar al aquí y a la hora y no a ese momento que puede haber sido o traumático o doloroso o feo, sino regresar al aquí y a la hora y no estar en tu cabeza, que es donde muchas veces pasan todas las historias. Regresar al presente para poder hacer una tercera llamada. Respiro, hay ejercicios para respirar sencillos, te ves la palma de la mano, regresas aquí al estar ahora y eso te permite abandonar esa emoción para poder entrar a dar tu trabajo y hacer lo que hace un doctor o lo que hace un psicólogo o lo que hace dejar ahí atrásito y entrar con algo que es muy importante, la actitud. La actitud es algo que define de sí tu vida, es algo que te va a dar 2 puntos más de rating, ¿no? Como yo les digo, yo llego y les garantizo 2 puntos más de rating, ¿no? Entonces, la actitud eso te va a dar 2 puntos más de rating donde vayas, ¿no? Es algo que te favorece, pero tienes que aprender a gestionar tus emociones. Claro, de niño es más complicado porque tienes menos herramientas, tienes menos conocimiento y tienes un sistema de valor en el cual todavía está muy puesto en tus adultos. Pocas herramientas, entonces un trauma o una emoción no bien gestionada te puede durar años, ¿no? De no gestionarla y de no trabajar con ella. Y ya quizá el hecho de tener nuevas herramientas como las que ahora estoy sacando, que es hacer teatro terapéutico. Teatro terapéutico. Teatro terapéutico. Porque, a ver, nada más retomo lo que dices, es muy importante.
importante. Esto, estamos hablando de actores, pero dices, bueno, ¿y a mí qué si yo no soy actor? No, no, no es lo mismo. Un camarógrafo aquí de Grupo Fórmula Claro. que llega de malas, pues tiene que hacer su trabajo profesional. El cirujano, imagínate que llega el cirujano y te va a operar y se peleó con su mujer antes y llega Claro. y Sí, hace un sí, desastre sí, en la totalmente. cirugía. Un vendedor, tienes una cita para vender seguros, vender autos, vender lo que sea. Y no tienes a un- vienes en tu mejor onda, ¿no? No, y peor, te toca el cliente y el cliente también viene de Viene malas. también enojado. Y es una cuenta clave para ti, para Sí, tu negocio. sí, o sea, sí, tienes sí. que venir al presente, las herramientas de los actores para venir al presente y poder decir, oye, voy a estar frío de mente, Sí. que regrese mi inteligencia. Sí, Entonces, sí, ahí sí. es donde entra el teatro terapéutico. Teatro terapéutico. Creo que es bien bonito hacer teatro porque toda actividad en sociedad es terapéutica. Entonces, todo lo que haces en sociedad, jugar y con otros, te hace parte de algo y te da terapia. Es una especie como de constelación, porque puedes traer lo que hacen los actores del método, que tanto se habla del método de Stanislavski. Sí. Es justamente eso, traer una emoción que te recuerde algo, que te haga llegar a ese lugar, a esa emoción que tuviste y ponerla al servicio de la actuación o del performance personaje. o del personaje o de la situación. Eso es lo que tienen que hacer los Y actores, sí ¿no? es terapéutico. Claro que es terapéutico porque de alguna manera haces caos y de alguna manera sacas lo que... Lo Si sacas. tienes una humillación, que a lo mejor tienes una huella de abandono, por ejemplo, no tienes una huella de abandono, y yo te pongo a trabajar con un texto de Shakespeare donde hable del abandono, muy probablemente vas a traer todas esas memorias emotivas a este performance y vas a poder sacarlo de una manera mucho más orgánica y natural, ¿no? Sí. Eso es lo que hacen los actores del método. Claro, el método de Stanislavski, que para los que no han estudiado actuación, es la metodología de usar emociones del pasado Sí, sí. y traerlas al presente. Claro, y Esa. ¿qué es lo bonito de eso? Es que te enseñamos de alguna manera a poder separar, es decir, eso es una emoción, deténlo, esto es la historia que te estás contando. ¿En qué género te la cuentas? ¿Te la cuentas en un género muy dramático, tu vida es muy seria, es un melodrama, o es una comedia más ligera, es un vodevil simpático, te lo tomas sin tanto significado en la vida? Entonces, es muy bonito, por un lado, resignificar tu historia, decir, bueno, ahora vamos a contarnos la historia al revés, ahora vamos a cambiarle de género a la historia, ahora es una comedia. Y entonces eso hace que resignifiques algo que a lo mejor tenías con un trauma muy fuerte en una historia que te habías contado de un niño de 8 o 10 años, que probablemente no esté contada del todo o esté de alguna manera sesgada, digamos. Claro. ¿no? Y te da la oportunidad de gritarlo, de llorarlo, de vivirlo claro. en un contexto controlado y sano, donde no le haces daño a nadie. Terapéutico, ¿no? Totalmente. Porque no es lo mismo que vayas y le grites a tu mamá algún trauma que tienes a que lo grites en una clase de actuación. Totalmente. Y que cierres, que es muy importante también hacer eso. Lo que hacemos, los que hacemos teatro y hacemos terapias, que también cierren ellos, ¿no? Que puedan terminar su ejercicio para que sea liberador, ¿no? Y sea al mismo tiempo, te abra los ojos, pero al mismo tiempo te libere el haber trabajado con esa emoción. Y ¿no? sales más tranquilo. Claro, sales más tranquilo y además resignificando la historia que te ha venido todo el tiempo trayendo esa historia, ¿no? La puedes resignificar, que al final la vida es vacía y sin significado y tú eres el que le das el significado. ¿Por qué no le pones un significado pues más poderoso, más divertido, que te empodere, que te eche para adelante a un significado que no puedo, no salgo, nunca puedo, los Espejel nunca somos, en fin, ¿no? Sí, no, y hay muchos terapeutas profesionales que así lo hacen. A mí me tocó ir a terapias donde me decían, a ver, vamos al lugar donde estabas, con quién estabas, a qué olía, quién estaba ahí, bla, bla, bla. Entonces, a ver, cuéntame qué pasó. Sí. Y lo contaba y lo lloraba y todo, sí. y acabábamos y me decían, ok, vamos de regreso. ¿Dónde estaba? Y le lo vas hacían- perdiendo tanta dramatismo, ¿no? Ajá, depende del trauma. A mí me tocó llegar a contar la misma experiencia así muy vivencial con la terapeuta, Sí. hasta 10 veces. Fíjate. Y al final, la 10ª vez que lo contaba, me acababa riendo de lo que en la primera vez era un trauma y lo estaba llorando. Entonces, es lo mismo que hace la Lo la resignificamos, lo resignificamos. Porque y eso pasa, eso es lo difícil del teatro, por ejemplo. Contar la historia, hacerla varias veces, la misma obra varias veces. Lo importante es que lo vivas. ¿Para qué? Para que sea real y sea verdadero para el público. Claro. Porque si dices la historia, pero ya no le pones emoción, la gente se queda como... Es mentira. Es mentira, no es verdad. Entonces, lo importante de un actor es volver
volver a traerte esa emoción, para volverla a poner al servicio. Puede ser una emoción alegre, no tiene que ser triste, puede ser una emoción violenta o puede ser algo, pero tiene que traer esa emoción para que el público, para poder conectar con el público. Exactamente. Sí, pero te ayuda mucho si no eres artista a hacer este tipo de terapia, porque es una especie como de constelación. ¿Has hecho alguna terapia de constelación? No, pero sé de qué se trata. Yo sí es las he hecho justamente y es justamente eso. Él es tu papá, ella es tu mamá y de alguna manera significan y ahora vamos a traer y ahora traigo un texto, hablemos del perdón, empieza a perdonar, ok, ¿qué le dirías? ¿Cómo se lo dirías? Bla, 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 y empieza a trabajar y traer esa emoción mucho más latente en un espacio seguro para poder hacer catarsis, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausita. Seguimos con Carlos Espejel, que nos va a dar algunos tips de los que enseñas en el mundo actoral para poder gestionar nuestras emociones. Pero lo más interesante, nada más subrayando lo que decía Carlos, es que cuando cuentas algo con una guía en un ambiente seguro, lo cuentas y lo cuentas, tu misma perspectiva, sin consejos de nadie, tu misma perspectiva cambia. Seguiremos hablando de eso después de una pausa. Estamos en Grupo Fórmula. Volvemos.